Hola y bienvenidos a Charlas con Salud. Soy Julia Farré, dietista nutricionista, y hoy voy a hablar con Iria Quintans, dietista nutricionista de mi equipo, sobre la alimentación vegetariana en niños. Iria está especializada en alimentación durante el embarazo, la lactancia, la edad infantil y la educación nutricional en familia. También está especializada en patología digestiva y enfermedades autoinmunes. Con ella vamos a ver qué beneficios puede tener una alimentación vegetariana en la infancia y cuáles son los puntos clave que tenemos que tener en cuenta. Vamos allá. Hola Iria, ¿cómo estás? Hola Julia. Me gustaría empezar preguntándote qué beneficios tiene una alimentación vegetariana en la infancia o si por el contrario puede suponer algún problema. Pues una alimentación vegetariana bien planteada, variada, equilibrada y con los nutrientes que un niño necesita, sobre todo pues, durante esta etapa en la que está en crecimiento y desarrollo, puede ser una alimentación beneficiosa. Al final el aporte de, por ejemplo, de fibra que van a obtener a veces es mayor que en otros tipos de alimentación donde no hay tanto aporte de alimentos vegetales, y esto se relaciona pues, con menos riesgo cardiovascular, con mejores glucemias y menos problemas a nivel metabólico. Entonces, en general, si es una alimentación equilibrada, sea vegetariano o no, sí que puede tener beneficios. Y en cuanto a perjuicios, sería lo mismo que una alimentación no vegetariana en la infancia, es decir, con déficits nutricionales, donde haya algún tipo de rechazo a comer y haya que investigar más la causa y bueno. No sé si hay datos de obesidad y alimentación infantil vegetariana, si a lo mejor la dieta vegetariana puede ser una ayuda para prevenir la obesidad infantil, o las cifras son similares a un niño que lleva una alimentación más convencional. Las cifras son más o menos similares, pero sí que es verdad que todos los riesgos asociados o los factores que pueden dar lugar a la obesidad, quizá en niños vegetarianos, sean menores. Es decir, al final llevan una alimentación, como decía, rica en fibra, en vitaminas, en minerales, antioxidantes, que también condicionan pues, un estado menos inflamatorio, que está muy ligado a una alimentación pues, más occidental, ¿no? Más de alimentos procesados, pocos vegetales, pocas frutas. Entonces es más que nada también cómo lo planteemos. De todas formas seguramente saldrán más estudios donde podamos tener como más claro esto. Me gustaría saber si hay alguna diferencia entre seguir una dieta vegetariana en una primera parte de la vida, a lo mejor ya desde la alimentación complementaria, o por ejemplo en un niño que ya sea más mayor, ¿no? De más de 5 años o más mayor, porque me he encontrado algunas veces padres en consulta que siendo ellos vegetarianos y teniendo un bebé han tenido la duda de si empezar desde el inicio con su hijo una alimentación vegetariana como la que siguen ellos o empezar con una alimentación que contenga algo de proteínas animales y pasar a la dieta vegetariana más adelante. Vale. Yo me he encontrado también esto en consulta. Suele ser algo habitual justamente por esa preocupación, ¿no? Hay familias que lo tienen muy claro, que es que quieren que su peque pues, tenga este tipo de alimentación desde que empieza una alimentación complementaria, y otros que tienen que lidiar con estas dudas. Entonces, en ese caso, lo que es importante es que si luego tenemos pensado hacer la transición a los 5 años, 6 años, cuando ya sean un poquito más mayores, a una alimentación vegetariana, pues que tengan presente en los primeros años de vida aquellos alimentos que formarán parte de esa alimentación, las proteínas de tipo vegetal. Si un niño nunca ha probado el tofu o las legumbres no estaban muy presentes, va a ser difícil cubrir esa parte de proteínas que ya no lo hará la carne o el pescado más adelante. Vale. ¿Y cuáles serían los nutrientes que más atención debemos prestar en una alimentación vegetariana en la infancia, que digas, mira, esto es muy importante que el niño lo consuma y es de las cosas en que debemos fijarnos? A ver, aquí hay, que además es en torno a donde giran las preocupaciones de muchas familias, que es el tema de las proteínas, el hierro y el calcio.
¿no? Son así como los estrella. Entonces, dentro de lo que son las proteínas, no deberíamos preocuparnos porque tenemos diferentes fuentes de origen vegetal que pueden ayudarnos a cubrir lo que necesitan. Al final, la proteína que necesitamos va un poco por kilo de peso, con lo cual las necesidades van a ir incrementando a medida que pasen los años. Y yo hablo de las proteínas un poco como si fueran un puzzle, ¿vale? Están compuestas por aminoácidos, como si fueran esas piezas del puzzle, y nosotros vamos haciendo una reserva. Entonces, cuantas más piezas, es decir, cuanto más variada sea la alimentación, pues más posibilidad de tener ese puzzle pues, bien hecho, equilibrado, estructurado y demás, ¿no? Entonces, con el tema de proteínas tendríamos legumbres, tendríamos las semillas, los frutos secos, cereales o pseudocereales como la quinoa, trigo sarraceno, o sea, que tenemos mucha variedad. Y sí, a lo largo del día, lo difícil es no pasarse de proteína, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que sí que los estudios hablan más de que puede ser más perjudicial pasarnos en una proteína de origen animal que no justamente de una de origen vegetal, ¿no? Porque además con estas vamos a cubrir grasas, vamos a cubrir... Es decir, esos alimentos que nos aportan proteína en una alimentación vegetariana también nos aportan otros nutrientes que ese niño va a necesitar para su crecimiento. Vale. Y en cuanto al hierro, por ejemplo, que era otra de las preocupaciones. Sí. A ver, es verdad que es relativamente habitual una deficiencia de hierro durante la infancia, porque los requerimientos son muy altos para la cantidad que llegan a comer a través de los alimentos. Entonces, aquí en una alimentación vegetariana lo que tenemos que intentar es, justamente con estos alimentos que he dicho, tener fuentes de hierro, que en este caso será un hierro que se llama noemo y que va a necesitar la ayuda de la vitamina C. Es decir, tienen que ir de la mano en la misma comida una fuente de hierro, que puede ser dentro de las legumbres, pues garbanzos, judías, las lentejas también. Dentro de los frutos secos tenemos las almendras, los pistachos, los piñones, tenemos la soja, tenemos el tofu, ¿no? O sea, todos los derivados. Esto acompañado de frutas y verduras que van a aportar vitamina C, bien sea una fruta de postre, como pues, unos tomatitos cherry con a lo mejor pues, el tofu a la plancha. Y las espinacas de Popeye, que nos vendían, ¿no? Que era el alimento más rico en hierro, ¿no? Que había, aquí, ¿qué podrías comentar? No sería el más rico en hierro y además tienen una dificultad en su absorción, la absorción de este hierro y también del calcio que contienen. Tienen lo que se llaman unos antinutrientes, que son los oxalatos, que si comemos las espinacas en crudo, pues al final dificultan mucho más esa absorción de hierro y de calcio. O sea que Popeye, no sé, debería hacer una alimentación más variada. Hablando un poco más de los antinutrientes, porque al final son sustancias que se encuentran en muchos vegetales, ¿no? Y que van a estar muy presentes en una dieta vegetariana. Eso se debe tener en cuenta, hay que intentar pensar maneras, ¿no? De contrarrestar estos antinutrientes. Sí. Suena mal ya la palabra antinutriente, ¿no? Sí, es como que va a dificultar mucho el que obtengamos lo que necesitamos. A ver, hay antinutrientes como son las lectinas que están en las legumbres, los fitatos de algunos cereales, las saponinas de la quinoa, o sea, todo esto nos puede sonar, ¿no? Como que sea algo que hay que eliminar. Entonces, en cierta medida sí que se puede reducir y, por tanto, propiciar que esos nutrientes sí que se absorban correctamente, el hierro, el calcio, el zinc, haciendo remojo, por ejemplo las legumbres, con la fermentación, si elegimos pues, una variedad de soja fermentada como puede ser el tofu, con el germinado de legumbres también, tostado de frutos secos o de semillas, ¿vale? O sea, este tipo de preparación o cocción ya ayuda a disminuir esos antinutrientes. Y de todas formas, son sustancias que se han visto que al final pueden ayudar a generar otros componentes a nivel de microbiota intestinal que nos pueden ayudar en términos de salud. Son antioxidantes también, es decir, hay que llegar un poco al equilibrio y al final vamos a cocinar unas legumbres, no las comeremos en crudo.
Vale. En cuanto al calcio, que ha sido un mineral que has ido nombrando así como por encima a lo largo de la entrevista, ¿cuáles serían las principales fuentes de calcio en un niño vegetariano? Porque siempre pensamos, ¿no? Calcio, lácteos. Sí. Y puede ser que el niño sea ovolacto vegetariano, pero en el caso de que no consuma lácteos, ¿de dónde saldría este calcio? Tenemos diferentes fuentes. Serían, por un lado, las verduras de hoja verde, las espinacas, pero cocinadas en este caso, el brócoli, col, todo el grupo este, ¿no? De la col, coliflor un poquito menos. Luego tendríamos también los frutos secos, principalmente avellana o almendra, que mejor si están tostadas por lo mismo que hemos dicho. Semillas tenemos el sésamo, la pasta de taína, nos dan mucho juego a la hora de introducir el calcio en cremas, en alguna salsa que hagamos para alguna verdura, el hummus, por ejemplo, ¿no? Y estos serían así algunas de las fuentes, y las legumbres también, garbanzos, judías. Vale. Luego hay otra pregunta o preocupación que yo he visto mucho en las familias, y es sobre la vitamina B12, ¿no? Porque los propios adultos vegetarianos saben que deben suplementarse, ¿no? En esta vitamina, y a lo mejor pues les causa pues también preguntas sobre cuándo empezar a dársela en un niño, si un bebé debe tomar o no vitamina B12. No sé si me podrías hablar un poco sobre ello. Sí. Si la madre ya hacía una alimentación vegetariana durante el embarazo, ya debería haberse suplementado, porque esto es importante también para el desarrollo de ese bebé, incluso cuando todavía no ha nacido. Durante la lactancia también la madre necesita cubrir esos requerimientos, porque al final pues, hay un paso también en la leche. Entonces, siempre un niño que va a llevar una alimentación vegetariana, o que su madre en este caso, ¿no? Por ese vínculo alimentario, lleva una alimentación vegetariana, se deben suplementar con B12. Mientras está con lactancia materna, en principio no tendría por qué hacer falta, y cuando empieza la alimentación complementaria, si hemos decidido que no va a tener un aporte de alimentos de origen animal, debería empezar a suplementarse desde el primer momento. Aunque esté tomando pecho y la madre se suplemente. Habría que valorarlo. Vale, habría que valorar en qué momento de la lactancia está. No siempre es imprescindible, porque si no también, o sea, un niño que come carne tampoco va a comer una cantidad tan grande al inicio de la alimentación complementaria como para cubrir B12. Entonces podemos ir un poco tanteando, y durante el primer año de vida, en determinado momento, sí ver si cubrimos la B12 que necesita. Vale. ¿Hay algunos puntos clave en la alimentación vegetariana que te gustaría destacar? A ver, sobre todo, si tuviera que decir 2 o 3 cosas, sería que fuera una alimentación lo más variada posible, por todo lo que hemos dicho, ¿no? Porque al final hay como más posibilidades de aportar todos los nutrientes que necesita. Que haya una suplementación adecuada y, si puede ser, personalizada, porque al final, vale, sí, necesitamos la B12, pero quizá en ese caso en concreto pues también necesitamos hierro, o también necesitamos ver cómo está esa vitamina D, ¿no? Entonces, que sea también personalizada, igual que en cualquier otro tipo de alimentación. Y también potenciar una buena relación con la comida, igual también que en cualquier momento de la infancia, vida adulta y demás. Vale, me gustaría preguntarte sobre la tolerancia de las legumbres, porque hay muchas personas que limitan en su día a día un poco la cantidad de legumbres que toman, porque enseguida tienen muchos gases, muchas flatulencias, y no sé hasta qué punto podemos ver también en niños pues, problemas digestivos o problemas de hinchazón por consumir las legumbres pues, como fuente de proteína diaria o muy habitual a la semana. No sé, un vegetariano cuántas veces podría comer legumbre a la semana, o si habría algún tipo de limitación. Vale. En principio debería comerlas muy a menudo, prácticamente a diario, como fuente de proteína que va a tener casi exclusivamente, y también como fuente de hierro y todos estos que hemos dicho que son importantes. Fíjate que yo en estos casos no me suelo encontrar que haya muchas molestias gastrointestinales. O sea, me lo encuentro más en niños que quizá hacen una alimentación con más base de procesados o alimentos ricos en azúcares o grasas menos saludables, que no en niños vegetarianos.
al menos la experiencia es lo que me dice. De todas formas, esa fibra de las legumbres cada vez se va a ir tolerando mejor y van a ir progresivamente incorporándolas, ¿no? Podemos ir haciendo un poco, pues eso, pequeñas cantidades hasta que vaya tolerando mejor. El germinado, la fermentación, el remojo, todo esto facilita también que las sustancias que puedan fermentar disminuyan, y agregar especias carminativas, por ejemplo, pues comino o un poco de jengibre para ayudar a expulsar los gases en todo caso. Hay otra pregunta que para mí es de las preguntas del millón, que te pregunta todo el mundo, sea o no vegetariano, pero entiendo que en los casos de vegetariano la respuesta puede ser diferente que en una alimentación convencional, y es: ¿cuántos huevos se pueden comer? Siempre te vienen pacientes que dicen: he leído que se pueden comer hasta 6 huevos al día. Otro que te dice: no, más de 3 a la semana está prohibido, ¿no? Si ya en dieta convencional no nos aclaramos, ¿no?, en cuántos huevos se pueden comer, en una alimentación vegetariana, en este caso pues ovo-vegetariana o ovo-lacto-vegetariana, ¿se cuentan los huevos? ¿Hay una limitación o hay un mínimo aconsejable? A ver, en general estaríamos en la misma situación o sea, el huevo tiene como muy mala fama, ¿no?, por todo lo que se le adjudicaba del colesterol, pero realmente tiene sustancias que son también muy beneficiosas en la salud. Si estamos hablando de niños, claro, aquí hay que limitar porque el contenido de proteína es proteína animal en este caso. 1, 2, dependiendo de la edad que tenga el peque, sería lo más recomendable. ¿Puede hacerlo cada día? Por poder puede, pero al final también estamos sustituyendo la toma de otros alimentos, ¿no? Si igual tomo una tortilla de 2 huevos, pues a lo mejor tampoco acompaña con legumbre, y ¿no? Hay que llegar un poquito al equilibrio. Y no sé si para terminar te gustaría decir alguna cosa que no te haya preguntado, algo que te gustaría explicar. Bueno, que cada vez hay más estudios acerca de la microbiota, y aquí vemos muchos casos, ¿no?, de patologías digestivas ya en la edad adulta, o sobrecrecimientos bacterianos, disbiosis. Y algunas investigaciones recientes lo que han visto es que una alimentación vegetariana puede ser beneficiosa en tener una mayor diversidad de bacterias y por tanto de estas sustancias que acaban generando, como el ácido butírico, que pueden disminuir el riesgo cardiovascular, propiedades un poquito también como anticancerígenas, de que la mucosa intestinal se mantenga saludable. Entonces, bueno, habrá que ver qué más sale, pero me parece muy interesante tenerlo en cuenta también. Muy bien, Iria, muchas gracias. Espero que os haya gustado y recuerda que lo mires por donde lo mires, vale la pena comer mejor.